tenemos el honor de recibir al abogado constitucionalista, el doctor Raúl Cervantes Andrade. El doctor Raúl Cervantes Andrade es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene 4 especialidades en Derecho Económico Corporativo, Derecho Financiero y Comercio Internacional, Derecho Penal y Amparo. Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Corporativo y Derecho Laboral en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Es abogado y empresario, socio fundador y director general del despacho SEA Abogados. Ha sido en 2 ocasiones diputado federal, senador de la República y procurador general de la República. En esta ocasión, nos hablará con su conferencia magistral sobre el tema Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Con gran agrado, cedo el micrófono. ¿Sí? Aquí estamos a mano derecha lo que se ofrezca, ¿eh? Te lo aprecio muchísimo. ¿No esperamos a que llegue un poquito más de gente? Sí, si quiere, ahorita estamos tratando de moverlos hacia acá. No, me gustó mucho su documento, ¿eh? Gracias. Porque dice ahí que fundamentó con lo del principio. Así es. Vamos a platicar un poquito de eso. Eso de la arquitectura institucional también. Pues, para mí sí es la verdadera solución. Ajá. Pues en respeto a la gente que sí está empezando, ¿no? ¿Qué crees? No, como ustedes sienten más a gusto ahorita, ya les pedimos que los están no va a pasar nada. Gracias. Buenas tardes. Yo espero que se escuche muy bien. Mil gracias por la invitación y mil gracias por asistir a escuchar algunas reflexiones del tema de seguridad y justicia. Estamos en la cuna, como bien sabemos, de nuestra Constitución, una de las 2 constituciones vigentes en el continente que tiene más de 100 años. Nunca dejo de hacer una reflexión cuando visito Querétaro sobre la evolución constitucional por décadas. Hago anotación solo de algunas. Entre los 20 y los 30 se le dieron facultades concretas, específicas a la Comisión Permanente. Antes no existía en un sistema bicameral, como lo hubo en el siglo XIX y en el siglo XX, como también en el siglo XIX tuvimos un sistema unicameral constitucional. No había un órgano de decisión con facultades concretas cuando había receso en ambas cámaras. No era un tema menor. Uno de los ejemplos de esa década. En los 30, de que no hubiera reelección en los gobernadores, tema fundamental del pacto federal. O en los 40, que se limitaran los 6 años a las gobernaturas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese pacto federal ningún gobernador podría o ningún congreso, un constituyente local, modificar ese plazo. En los 50, un elemento sustancial de un desarrollo democrático del siglo XX y que hoy en el siglo XXI es connatural, es el derecho a las mujeres, el derecho pleno a las mujeres. Porque en los 40 se le da el que puedan participar en las presidencias municipales y hasta los 50 se le da el pleno derecho de votar y ser votado a las mujeres. O en los 60 que se dio el incipiente figura de los diputados de partido.
pero que también había facultades concretas en el Congreso y la primera reforma importante en el Poder Judicial. O los 70s. Los 70s hubo una reforma política muy importante en 1977 que hace la transformación al México moderno desde el punto de construcción constitucional y democrático. En los 80s, por el mal fallido sistema económico de esa década, de los 70s, en los 80 se hace una apertura a lo que se denomina el capítulo económico constitucional. Este capítulo económico constitucional sirvió para abrir las puertas a la globalización, a la entrada del GATT, a la firma del TLC, hoy tan discutido internacionalmente y hoy tan entendido de la afectación o no a nuestro país si es que no se tuviera. Las nuevas generaciones no podrían tener acceso a servicios, productos de todas partes del mundo si esta forma de entender la economía desde la Constitución no se hubiera modificado y en vez de participar como Estado en la economía, se hiciera una rectoría. Y en ese mismo capítulo económico se hizo un sistema de planeación democrática constitucional, en donde se hacía un énfasis en la rectoría. En los 90s, por mencionar algunos, la autonomía constitucional del Ombudsman de los Derechos Humanos, la autonomía constitucional del Banco de México en relación a la política monetaria, que por cierto, desde que está, no ha habido crisis macroeconómica en México. Ha sido una de las más funcionales reformas constitucionales en nuestro país. Se hace en esa década profundamente una reforma del Poder Judicial. Y en ese tendrá que ver con mi plática porque se hace en 1994 y se crea realmente una Corte Constitucional y se hace énfasis sustancialmente en un procesal constitucional para la acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Como entendemos la controversia en invasión de esferas o niveles de gobierno y la acción de inconstitucionalidad como una norma de sujetar al Congreso, a las mayorías, imponerles la Constitución, haciendo la legitimación activa a la minoría para presentar ante la Corte y expulsar esa norma por inconstitucionalidad. Dos instrumentos que han transformado y seguirán transformando la relación democrática entre poderes y la protección de leyes inconstitucionales pasados por mayoría, y no dejar solo el instrumento de control constitucional individualizado del amparo, que como bien sabemos solo protegía al quejoso. En el 2000 a la fecha ha habido una transformación sustancial a la Constitución. No es motivo de esta conferencia o de esta plática, pero que es muy importante entender la transversalidad de todas estas para poder entender la reforma sustancial del 2011 que ha transformado a México y que por lo tanto subyace y es el elemento sustancial de la seguridad y la justicia en México. Pero en ese 2000 empieza con el reconocimiento de los pueblos indígenas. No es un tema menor, más de 12 millones de mexicanos tienen esa condición. De ese viaje, justo en el 2007, se busca generar una transformación a nuestra ley de amparo. Se entendía que necesitábamos una ley de amparo mucho más moderna, un instrumento de protección de legalidad y constitucional mucho más importante y que tuviera una respuesta a la necesidad de todos y cada uno de los mexicanos. No es tema menor. Para llegar a esa reforma, el Poder Judicial Federal hizo un famoso libro blanco en donde hubo una consulta generalizada a nivel nacional, tanto a los foros, abogados litigantes, postulantes, académicos, notarios, jueces, una reflexión sobre qué instrumento de protección constitucional y legal necesitaba nuestro país. De la de 94 al 2007, si me pongo de ejemplo, cuando ejercí la profesión desde los 80s, decirse constitucionalista en esa década era dedicarte solo y exclusivamente a la academia, y si de veras ibas a encontrar un amparo en donde hubiera una violación directa a la Constitución, que era la facultad que se daba a la Corte en ese tiempo para revisar un tema de constitucionalidad, era una especie en extinción. Todo el control de amparo era fundamentación y motivación, todo el control del país.
Era un problema solo de una revisión de legalidad. No teníamos una conciencia de la constitucionalización del derecho, como es una de las teorías, o como otros que han planteado en México el neoconstitucionalismo, pero lo importante es entender que podemos tener instrumentos que están en la Constitución y que podemos hacer realidad y exigibles de manera jurisdiccional. Pero esa no es la mejor forma o la única para solucionar el problema de cientos de miles o de millones de personas. La real que puede solucionar el problema es la asertividad de las políticas públicas que puedan transformar en materias concretas en servicios públicos adecuados, y a eso se evocará mi plática en el tema de seguridad y de justicia. Pero en esta transformación del 2007 todavía estábamos en la nomenclatura nacional de las garantías individuales que venían desde la Constitución del siglo XIX, que siguió permaneciendo esa nomenclatura o hermenéutica artificial en la del 17 y que seguía discutiéndose en los 80s, en los 90s, como un tema de violación a las garantías individuales, y que solo hasta el 2000 se empezó a hablar de esta hermenéutica o esta nomenclatura como derechos fundamentales, y que al final hicimos una evolución en el 2011 constitucionalmente, hacer el vocablo persona y hablar de los derechos humanos en concordancia a la convencionalidad, a todos los convenios internacionales firmados en México. Este tema del 2007 y el 2011 puede dibujar muy bien por qué se entiende que se hace una reforma en el 2008 del sistema penal acusatorio. No es una coincidencia. Tiene que ver con el imaginario social de la necesidad de resolver problemas concretos que se tenían en México, y hoy tenemos que tener la imaginación y la comprensión de cuál es la problemática que tenemos en justicia y en seguridad y cuál es la integralidad de un mapa de camino que pueda darle una solución para llegar en estándares internacionales. ¿Por qué en el 2008? Porque cuando se hace la reforma de amparo, en general, para todos los derechos fundamentales o garantías individuales, como se hablaba en ese momento, hasta en el Pleno de la Suprema Corte, se hizo porque había un agotamiento del sistema mixto que teníamos, el inquisitorio. Estaba agotado y sustancialmente tenía elementos en donde se generaba una percepción del 97% de impunidad, que solo el 3% de los delitos se podían llevar a juicio, y estos, la mayoría, ni siquiera se cometían delitos. Y si me permiten, les platico una anécdota con el fiscal general de los Estados Unidos, cuando me dicen que respetaban mucho a México, a sus instituciones, pero que sí era una forma muy inadecuada los sistemas de procuración de justicia en México cuando existía un 97% de impunidad. Le contesté: ustedes, su sistema penal está desde el inicio de su Constitución. Su sistema penal en la oralidad, que esencialmente es el adversarial, lo tienen y nacieron como Estado porque venían de sus padres ingleses, que tienen al día de hoy 800 años con el tema. Por cierto, igual de lo critican igual su población por la eficacia o ineficacias del sistema penal. Y tiene un elemento sustancial su sistema. Pueden negociar, permíteme ese concepto para su mejor entendimiento, el ejercicio de la acción penal. Su estadística del Departamento de Justicia da más del 90% de los delitos los resuelven por medios alternativos. Y en el caso idóneo hasta el 97, 95, 96, 97. El 3 restante lo llevan a juicio. Si usted no tuviera el sistema penal acusatorio y tuviera el mixto inquisitorio que teníamos nosotros, usted tendría de impunidad el 97%. En no entender, y por eso siempre ha sido mi tesis desde el punto de vista constitucional, que los problemas empiezan y terminan en la Constitución, es que si hay un inadecuado sistema constitucional te lleva a inadecuadas consecuencias, o que si hay un buen sistema constitucional pero hay una inadecuada instrumentos de legalidad
ya se entiende hoy como leyes generales o leyes federales o leyes estatales, de su implementación, de los fines y objetivos constitucionales de ese sistema, seguramente también se entenderán los objetivos. Pero aún y cuando tuviéramos un diseño adecuado de principios y de valores que subyacen en la Constitución y que tuviéramos un sistema asertivo de leyes generales en su caso, o federales o estatales, y una reglamentación y una política pública que lo implementara bien, si hay poco entendimiento entre el operador, pero menos entendimiento entre el usuario, seguramente vamos a tener un mal sistema. ¿Por qué hago la reflexión? Porque después de esta discusión en el 2007, se ve la necesidad de transformar el sistema penal en la reforma del 2008 y se le da una vacatio legis por un transitorio de 8 años. Colombia le dio 5. No somos un país del tamaño de Colombia, ni Colombia tiene un sistema federal. Pero nosotros le dimos mucho tiempo, muchos años, y tenemos que ser críticos, muchos de ellos desperdiciados sin buscar adecuadamente la consolidación del sistema, la implementación del sistema a nivel nacional. ¿Y qué es un sistema penal acusatorio? Es procesal, es un sistema penal procesal. No estamos cambiando los tipos de conducta, no haces un análisis sociológico sobre las razones por qué se delinque, sino lo que estás buscando son objetivos constitucionales específicos. El sistema penal acusatorio tiene objetivos concretos y sobre esos objetivos se debe construir la legislación y sobre esos se debe de ver si hay o no efectividad en el servicio público llamado Procuración de Justicia. Y es el esclarecimiento de los hechos. Sencillo y complicado. ¿Cómo podemos esclarecer hechos? Si hubo un delito, y si sí hubo un delito, tiene que haber una sanción. Como consecuencia de esclarecer los hechos, necesitamos dotar de los demás objetivos constitucionales que se derivan de esa reforma del 2008. ¿Y cuáles son? Proteger al inocente, no dejar impune al culpable y reparar el daño. Las demás son consecuencias igual de importantes. Pero si no esclareces los derechos, pues no entiendes bien cómo vas a proteger al inocente, cómo no vas a dejar impune al culpable y cómo vas a reparar el daño. En este 2008 se deja abiertamente, en profundo respeto a las entidades federativas, al Pacto Federal, que emitan sus códigos de procedimientos. Y como le dejaste una vacatio legis de 8 años, pues hubo estados que inmediatamente lo empezaron a implementar y hubo estados que no lo hicieron hasta el final. Bueno, la federación es uno de los que al final también termina. Ustedes pueden entender que un servicio público, quitémosle Procuración de Justicia para entenderlo mejor, sino de educación y de salud, dependa de dónde naces, y en este caso de Procuración de Justicia, en dónde se comete el delito. Y que eso sea diferenciado, y que por lo tanto tu derecho humano en Oaxaca sea diferente que Querétaro, que en Chihuahua, o en el sur o en el norte. Y que surtir el efecto de ese derecho humano a través de un servicio público que puede ser llamado, exigido judicialmente por las reformas anteriores que les platicaba, tuvieran que analizar los jueces federales o locales qué tiene que ver con respecto a dónde vives, o en dónde naces, o en dónde se comete el delito. Y entonces lo extrapolamos a la educación, y entonces la educación podría ser de una forma y en otra de otra, con una diversidad de la calidad según en dónde vives y en dónde naces. Y que la salud fuera igual. Y que el tratamiento para un problema de diabetes tuviera que tener diferenciado por el tema de los estados. Solo se puede entender el ridículo de entender que el ejercicio del núcleo de los derechos constitucionalmente hablando y su ejercicio tendrían que depender de dónde vives. Y se nos olvidó que en el sistema penal acusatorio del 2008, que es la previa reflexión, es ex post a la modificación de materia de amparo y es ex ante a la modificación del 2011, en donde México hace una énfasis
en decir que lo que se necesitaba tener era un sistema penal acusatorio que lograra esclarecer los hechos, que por lo tanto fuera eficiente, eficaz y que inhibiera el aumento delictivo en nuestro país. Yo preguntaría si lo ha logrado, y no es culpa del sistema. Y pasa en el 2011 que se hace una reforma de derechos humanos. Curiosamente, si regresáramos el tiempo y cerráramos los ojos y le preguntaran a la gente en el 2000, 2005, 2004, que qué pensaba él en términos de derechos humanos, como sucedió cuando se hizo la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Ombudsman Nacional, se pensaba que el derecho humano y la discusión que yo escuchaba es increíble, los derechos humanos son en favor del delincuente. 90s, por la autonomía y la creación del Ombudsman. ¿No lo escuchan ahora igual? Que el sistema penal acusatorio es un sistema generador solo de derechos de los delincuentes y no nos acordamos adecuadamente de las víctimas. La misma narrativa, la misma duda. En los 2000 pensaban que el tema de derechos humanos sustancialmente, no digo que únicamente, pero se creía, porque no era una nomenclatura denominada, es más, buscar académicos que hablaran del sistema mexicano desde un análisis de derechos humanos que no fuera derechos fundamentales o garantías individuales, serán muy escasos. En ese momento se pensaba sustancialmente derechos humanos, la materia penal, y por eso se hace el sistema después del tema de la ley de amparo. Y cuando se llega a su implementación, el puro diálogo de los mismos colectivos, de la sociedad en su conjunto, de los especialistas, de la consulta del Poder Judicial, se llega a la consecuencia de decir necesitamos un reconocimiento constitucional, no a través del reconocimiento de los tratados, del vocablo y la hermenéutica de los derechos humanos como está hoy en el artículo 1 constitucional. Esta evolución que se da vuelve a entrar en la discusión, sin verbalizarlo como lo estoy diciendo en un distingo de cómo naciste, es la ineficacia que se le dejó la facultad a los congresos locales de hacer su código de procedimientos. Y el error grave era pensar que podías tener 32 o 33 códigos de procedimientos penales diferenciados, cuando tenías un solo sistema constitucional penal acusatorio, con fines y principios constitucionales concretos, y cada quien los podía traducir de forma diferenciada, sin crítica, pero en algunos de los estados que se empezó a implementar, al no entender cómo quedabas sujeto a proceso cuando hacías una audiencia de imputación, se nos ocurrió poner el auto de vinculación a proceso, que en mi punto de vista académico y de ejercicio profesional es un atavismo del auto de formal prisión que desvirtúa la naturaleza del sistema penal acusatorio. No lo tienen ni en los que lo iniciaron ni en otros países que lo han ejecutado. Hay una distorsión. Y entonces cambian los estándares probatorios, haciendo nomás un paréntesis, que atraes un llamado en la imputación a un estándar probatorio diferenciado que debía ser en juicio propiamente dicho. Pero necesitábamos algo que nos hablaran al foro de abogados, a los ministerios públicos y fiscales y a los mismos jueces y al creador de la norma, y de ahí vino a empezar a hacer una confusión, este auto de sujeción a proceso. En esta implementación fue tan ineficaz que hasta el 2013, 5 años después, se tuvo que hacer una reforma constitucional para hacer un sistema nacional procesal, un Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo público y lo notorio no necesita prueba. No fue funcional un tema tan delicado. Y salieron y se incurrieron en 4 piezas constitucionales nacionales. El Código Nacional, el de Justicia Integral para Adolescentes, el de Ejecución de Penas y el de Medio Alternativos. ¿Por qué los demás? Porque no se podría entender el procesal llevado a juicio propiamente dicho, desde la investigación, si no entendemos los medios alternativos. Y me regreso a mi comentario al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si no comprendemos, generamos cultura, entendimiento y arropamos que el derecho penal no es exclusivamente para encarcelar gente, no
podemos transformar la realidad. No existe ni la primera economía del mundo, ni un derecho supranacional como la Comunidad Europea que tenga todos los recursos y la eficiencia en todas sus instrucciones de policía como primer respondiente, fiscales, policías de investigación, peritos y jueces, y cárceles para ejecución de penas, y reinserción social, toda la cadena de valor del sistema, que el 100% de los delitos se lleven a juicio. No existe. Y nosotros tenemos que aspirar a estar en el estándar internacional de los medios alternativos, en donde debe de resolverse el conflicto y restablecerse la paz antes del conflicto. Si eso no lo logramos con medios alternativos, que es la mayoría de los delitos que suceden, y encontramos realmente cómo se logra la paz antes del conflicto, y ese es un mandato concreto de la Constitución, de generar la reconstrucción del tejido social, simplemente los recursos públicos para poderse presentar ante los delitos de mayor impacto que dañan a la sociedad con eficacia, con eficiencia, y que su implementación haga e inhiba la ejecución de estos delitos, no podemos llegar a buen puerto. Entonces, ¿qué se tiene que lograr para que estos fines constitucionales se puedan hacer una realidad en todos y cada uno de los estados de la República? Primero, reconociendo estos fines, tendríamos que hacer un diagnóstico actual de las fiscalías y las procuradurías del país. ¿Cuál es su estatus? Tendríamos que hacer un análisis sobre las policías para entender esto, como lo han escuchado, que es lo que significa ser primer respondiente. Tendríamos que tener un claro distingo entre prevención del delito, primer respondiente, a policías investigadoras. Tendríamos que comprender qué es la investigación científica y criminal separada del fiscal para que no sea juez y parte, para entender qué puedes y qué debes llevar a juicio. Tendríamos que comprender qué es una investigación contextual del fenómeno delincuencial que no tiene nada que ver con territorios nacionales, estatales o municipales. No tiene ni responde a ningún tema de jurisdicción. Responde a una actividad criminal diferenciada por tipos que cada vez es más sofisticada. Para probarlo, hoy ya no le llaman a nivel internacional delincuencia organizada, le llaman delincuencia transnacional. Ya no existe una delincuencia organizada mexicana y existe una delincuencia organizada colombiana, no, existe bandas delincuenciales transnacionales más allá de los países operan. Y eso que se refleja a nivel internacional se refleja igual a nivel estatal. No es cierto que haya bandas solo en Querétaro, o solo en Guanajuato, o solo en la Ciudad de México, o solo en el sur, sino que tiene que haber una investigación contextual que explicaré más adelante, que es muy importante comprender el fenómeno delincuencial. Tenemos la muy llamada y multicitada profesionalización de las policías. Sí, pero esto aislado, ¿qué significa? ¿Poco? O si tuvieras una policía muy profesional, yo diría, ¿para qué? ¿Para primer respondente? ¿Para investigar delitos? ¿Para protección? ¿Para tener fuerza de reacción? ¿Para qué? Y me dirían, y una procuraduría que tenga capacitación y que por lo tanto la capacitación es lo más importante. ¿Para qué? Para los medios alternativos, para los juicios en específico. Hoy, y las agencias de investigación, ¿para qué? Para los peritos, para la agencia de investigación. Cuando tú lo que quieres resolver es una integralidad, generar iba a decir un anglicismo, pero un mandato específico general, te pierdes. ¿En qué consiste realmente la transformación? Viéndolo desde un punto de vista de integralidad. El conocimiento solo se separa para entenderlo, pero el fenómeno es uno. Chile, por ejemplo, de lo que más le gasta recursos públicos es al primer respondiente, sí es cierto. Pero cuando llega alguien a denunciar, el trato a la persona de su denuncia,
la forma rápida en levantarla y el ver en una atención temprana si esto es un tema que debe de resolverse por naturaleza en un medio alternativo, se distingue que vaya ahí y se hace una gran énfasis para demostrar que no tendría ningún sentido llevarlo a juicio. Hoy en México, si no es cárcel, es impunidad, es un mal análisis. Hoy debería de medirse si hay un conflicto, se aplicaron medios alternativos y si fueron eficientes, no solo aplicarlos. Si realmente restableciste la paz antes del conflicto, si realmente le diste seguimiento, si tienes las medidas que todo lo que engloba tomar estas decisiones. Y así podríamos seguir dando. Entonces, en este análisis de qué deberíamos de hacer, les comparto lo que se hizo en su momento. Esto y mucho más reflexión con un enorme debate, y aquí hay varios fiscales. Se hizo una conferencia nacional de procuradores. Empezó en un diagnóstico presentado al Senado, como decía yo, desnudando la institución, diciendo sus debilidades, sus carencias, qué y por qué en unos casos y en otros no respondía a los fines constitucionales específicamente. Y de este análisis se llevó a la conferencia de procuradores para una propuesta que se le llamó modelo de procuración de justicia y que la gente pensó que modelo era un sistema o tipos de nombramientos o construcción adecuada e inadecuada del actual sistema penal, a tal grado que hubo gentes que públicamente se hicieron manifestaciones sobre figuras del sistema inquisitivo que se incluyeran al sistema penal acusatorio. Y entonces se pedía desmedidamente la prevención preventiva oficiosa, que prácticamente para todos los delitos, cuando se vuelve inconvencional. ¿Saben? Nomás les pongo ese ejemplo, ¿por qué se da? Es casi decir a gritos, no tengo capacidad de investigación. ¿Y por qué no tenemos capacidad de investigación? Por el sistema actual. El sistema mixto nunca privilegió como sistema, ni constitucional ni legal, la formación de la investigación. Lo que privilegió fue la confesión o la flagrancia. Y si no, nada más veamos las estadísticas por décadas. El amparo, exceso de protección conduce a la protección, es una propuesta mía siempre desde el punto de vista constitucional, que por eso hay que tener mucho cuidado cuando proteges de más desde la Constitución. El amparo, cuando se presentaba, todos los de que litigaban en ese tiempo era si estaba incomunicado, llegaba el amparo y ya le quitaban la incomunicación, se cambió la situación jurídica, se sobresee. Y así era toda la cadena. Pero cuando llegaba la confesión, pues el juez te decía, pues si es la prueba madre, está confeso. Sin la historial previo de los amparos, no había la conducta, no había la decisión institucional de crear figuras reales, científicas de investigación. Se crean agencias de investigación, pueden ser con nombres pomposos, se pueden crear elementos de protocolos. Yo me preguntaría si la integralidad lleva consigo no un análisis también de individualidad, y ahorita me explico. La propuesta que se llevó a la conferencia de procuradores era: solo hay una forma de litigar, premisa, Código Nacional de Procedimientos Penales. Solo hay una sola manera de medios alternativos: ejecución de penas y el tema de justicia integral para adolescentes. Si solo tenemos piezas nacionales, y a veces repetimos los nombres sin hacer reflexión, abandonamos el concepto estatal, abandonamos el concepto federal, abandonamos el concepto de ley general y dijimos constitucionalmente en esta materia la única manera de solucionar es hacerlo nacional. Ergo, una forma. ¿Por qué tenemos que tener instituciones diversas que buscan el mismo objetivo, que litigan de la misma forma, que tienen que investigar tipo por delito, cada una forma idéntica? Y gente podría decir, y empieza la segunda necesidad de este binomio, por lo menos en juicio. Si tú tienes un código nacional, pero se les ocurrió, para hacerlo complicado, dejarnos por décadas el código sustantivo, que significa que tengamos al infinito conductas o tipos penales diferenciados, en donde los verbos rectores y los elementos objetivos subjetivos son diferenciados.
A veces ni hasta el tipo penal le nombramos de la misma forma. Lo queríamos complicar, está muy bien ahí, ¿eh? Y después tienes la multiplicidad de criterios jurisdiccionales, primero en el tema ordinario y después por el control del amparo o indirecto o el de casación, de multiplicidad de criterios contradictorios que alguien, si no fuera abogado, puede decir cómo es posible que en una circunscripción opinen de una forma y en otro otra, y no estás analizando concretamente los elementos subjetivos, objetivos y verbos rectores del tipo. O sea, se nos ocurrió que solo procesal, pero no en lo sustantivo. Se llevó a la conferencia el tema del código sustantivo. Necesitamos tener una homologación de las procuradurías, necesitamos tener instituciones homologadas. ¿Qué significa? Tener procesos, entendimiento de identidad igual en todas. De estos procesos y esta homologación, la comprensión de los sistemas que interactúan entre ellos, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de conformación. La capacitación, entender la capacitación primero, y por eso preguntaba hace rato, ¿para qué? Por delito. Y pondré dos ejemplos concretos, secuestro y desaparición. El secuestro, desgraciadamente algo en los dos casos muy complicado, porque atenta a la naturaleza del ser humano, entre su libertad, su vida. Y en el caso del secuestro lo vuelves una mercancía, lo desnaturalizas. Deja de ser humano, es una mercancía. Lo primero que tendría que tener en un protocolo homologado en el país es, primero, elementos sustanciales, encontrarlo con vida, el rescate. Pero dos, de manera paralela, una investigación contextualizada. Y aquí me voy a dedicar un poco a extenderme en esta explicación. Una cosa es que yo vaya por la banda concreta o trate de agarrar a alguien que está recibiendo el dinero del monto por el pedido por la persona secuestrada. Y otra cosa es entender el fenómeno completo de una banda delincuencial que puede estar actuando en 5 estados de la República. En uno llevando, en otro cuidando, en otro cobrando, en otro viviendo, etcétera. Recordemos cuándo fue la discusión del tema del secuestro. Recordemos cuál era la multiplicidad de tipos penales por privación ilegal. Recordemos todas las decisiones que hicieron los jueces y la apertura que le dábamos a los delincuentes por tanta especialidad del delito. Entre más especialidades de delito estemos multiplicando, más complicado se lo haces al que investigue y más complicado el que interpreta. Pero si aparte a la misma conducta le llamas de forma diferenciada en todos los códigos y según las necesidades las vayas aumentando, vas por muy mal camino. Pero la investigación contextual te tiene que llevar a desmantelar y a presentar a la justicia. Si me voy a la desaparición, ¿qué hacen? Abren carpeta de investigación individualizada por la persona que desapareció. Pero no estás analizando contextualmente por qué pasan 3 estados de la República, qué sucedió en la mayoría de los migrantes que venían del Centroamérica, pasaron de nuestro sureste y fueron o a la mitad del país tipo Veracruz, o si no en el norte, en donde fue una desaparición. Y no tienes una información contextualizada de qué bandas y por qué lo hacen. Y les pongo un dato, la mayoría hombres entre 19 y 25 años. ¿Y cómo los levantan en cada uno de los estados? Pero las carpetas de investigación son individualizadas. Estás abocándote a… Y nos hemos gastado hasta tinta y tratados para regresar los cuerpos cuando aparecen, cuando vemos las fosas, hacemos el análisis ADN. ¿Está mal eso? No. Es más importante encontrar la causa para evitarlo. ¿Y qué hemos hecho contextualmente para investigar en Centroamérica, desde Perú, Sudamérica, pasando por Centroamérica, porque en Perú también hay peruanos que están aquí en este problema? ¿Qué es y cómo se comunican las bandas para poderlos traer de aquí a allá? ¿Y qué es lo que sucede con el crimen organizado nacional y transnacional con esas bandas? Si no haces una investigación contextualizada, estás sin lograr ningún resultado. Pongo de ejemplo esos delitos porque deben ser mucho más. Entonces, la investigación contextualizada tiene que hablar, y en Colombia le llaman carpeta madre, es que haces investigación de una carpeta global sobre un fenómeno concreto en donde hay investigadores profesionales que estén allegándose la información específica para entender qué es lo que sucede para resolver cada caso y de ahí tomarlo y armar la teoría del caso. Y eso es lo que puedes
hacer que cuando se enfrenten a una fiscalía y los lleves a juicio y los sentencies, inhibas la conducta por tu efectividad. Las fiscalías en el mundo que son temidas, respetadas y por lo tanto su principal elemento para prevenir el delito es su efectividad cuando lleva a juicio, siempre son los que arman diferenciado entre el que investiga y el que lleva a juicio, entre que reconocen el ejercicio de los recursos públicos con eficiencia, en el que tienen especialización de investigación por cada uno de los delitos y pueden decir, tienen sentencia, inhiben y direccionan conducta de las bandas delincuenciales. Un homicidio doloso no se investiga igual que un feminicidio. Como todos sabemos, si no hay el elemento del odio, el coraje de género, que si lo calificas como femicidio y no lo pudiste acreditar, quede impune cuando a lo mejor fue solo un homicidio, pero que para poderlo determinar tienes que tener un experto en el tema de feminicidio. Si nosotros en las 33, me gustaría que lo imaginaran, tuviéramos agencias de investigación de todos los delitos por especialización, como lo hay en las periciales, el que te distingue vos no te hace retrato hablado. ¿Por qué? Pues si es perito en materia criminal, podría hacer todo. Pero cuando mandas a investigar a alguien, crees que sabe de todo. O sea, lo mandas a un secuestro, que a homicidio, que a fraude, que al sistema financiero, que al cibernético, pues porque es investigador. ¿Y por qué en el pericial sí se entiende y por qué en el investigador no? Tenemos que tener investigadores concretos y específicos. ¿Qué sucedería? Imaginemos también que ya tenemos el Código Nacional. Preguntas, ¿qué va a pasar con los poderes judiciales estatales? ¿Qué va a pasar con las procuradurías? Pues si ya nomás tienes un Código Nacional, pues que entonces lo distinga nomás la Federación. Este juego totalmente inadecuado de ver quién es el que persigue qué por nivel de gobierno relacionado a tipos penales, realmente es completamente ineficiente. Siempre repetimos, a los ciudadanos no les importa el nivel de gobierno, quieren un resultado. Siempre lo repetimos, pero no encontramos la solución. Cuando es crimen organizado, no pudimos de una ley federal a una ley general. Pero entonces logramos, bien, inteligentemente vamos a hacer que el narcomenudeo sea de los estados y el delincuencial macro sea de la federación. Es un contexto. Y aparte, nuestra coordinación para entender la información específica de lograrlo, pues es cuando hay muy buena comunicación de los fiscales, se vuelve un asunto más humano que interinstitucional. Y cuando no lo hay, simplemente es, si es bueno como política pública decir, ese no es mi tema, el que es más afectado es la población. Si tuviéramos un código único y tuviéramos el Código Nacional, que ya está. ¿Qué debería y cómo debería interactuar las procuradurías o fiscalías? Cualquiera que sea su nombre, su mandato es el mismo. Cualquiera que sea su ubicación constitucional, su mandato es el mismo. Entendiendo ubicación constitucional, autonomía técnica como procuraduría, autonomías técnicas como fiscalías, que hay varios estados que la tienen, o fiscalía con autonomía constitucional. El fin objetivo es que su independencia técnica esté garantizada, cualquiera que decida su ubicación constitucional. Lo importante, concreto y específico es que son los mismos fines y objetivos en el sistema penal acusatorio. Si ya lo tuvieras, la propuesta de la Conferencia de Procuradores, después de un debate, es sí homologuémonos y sí evolucionemos a un federalismo cooperativo. Para los que no estén familiarizados, estoy seguro que la mayoría, no es cambiar una palabra, coordinación a colaboración. Entonces nos vamos al diccionario de la Real Academia Española y entonces vemos cuál es la diferencia de coordinación y cooperación. No, es un profundo cambio de entender el federalismo. Los invito a los que no, que lean cómo nace el federalismo cooperativo en los Estados Unidos y cómo evoluciona sustancialmente en Europa, en la economía europea. Pero en el tema de seguridad, que tienen un grave problema de terrorismo, trata, tráfico de armas, narcotráfico, lo han resuelto a nivel supranacional con el federalismo cooperativo. Y de ahí se entiende
la famosa policía europea. Ahí se entienden por qué en unos delitos hay un énfasis de investigación y otros en los locales. Tiene que ver, redactado esencialmente como un federalismo cooperativo. Nosotros, hago otro paréntesis constitucional, tenemos un federalismo bastante complicado, que da para muchas conferencias, si no es que para, digo, cursos y maestría. Tenemos concurrentes, coincidentes, exclusivas, implícitas, y me puedo seguir, ¿eh? Es tan complicado el federalismo que siempre pongo de ejemplo, estamos en un tema académico, pongo de ejemplo que a alguien se le acerca que era presidente municipal, no me acuerdo si hombre o mujer, es intrascendente, es intrascendente en el sentido del nombre, sino el concepto. Y le preguntan al presidente municipal: oiga, ¿ya le pidieron permiso para el nuevo aeropuerto que se iba a construir en algún lado de la República? No, pero lo que no saben es que yo tengo mis facultades, el uso del suelo, y si no me preguntan, no se aprueba. Es no entender ni siquiera en dónde estaba parado. No sabía ni siquiera qué facultades tenía, pero le juro que si le ponen el polígrafo, pasaba. Y si le hubieran dado la legitimación activa, presenta recurso ante la Corte. A mí no me han preguntado y yo tengo el uso del suelo en materia de decidir en dónde van los aeropuertos. Cuando los aeropuertos es lo único que se construye, del cielo a la tierra, no de la tierra hacia el cielo, porque se decide por el espacio aéreo, son estudios muy especiales, y te dicen aquí va el aeropuerto. Pues hay aeropuertos en el mar, por ejemplo. Es un estudio del espacio. ¿Por qué pongo ese ejemplo? O cuando se le ocurrió a la Suprema Corte en criterio decir que las violaciones indirectas a la Constitución entre municipios tenía facultades la Corte. Hoy ya no sé, ya le perdí, pero más del 80 o 90% se gastan en tiempos, en bardas, en postes, porque se pensó que se creía que podía haber violaciones indirectas, nada más que el que tiene la legitimación activa pues se va al infinito pensando que es todo. Y si tú quieres hacer ineficiente algo, llénalo de recursos. Si tú quieres ser ineficiente algo, insisto, tiene los recursos. Si no tiene una política pública adecuada, lo único que hace es un derroche de recursos. Si este federalismo es complicado, un elemento en las 10 concurrentes, las 10, salvo una, que tiene ley de coordinación y se llama fiscal, y que para mí viola el vocablo, porque coordinación es un elemento de 2 o más que se pongan en acciones conjuntas para lograr un objetivo específico. Y la ley de coordinación fiscal te dice, tú no hagas nada, yo hago todo y te mando tu participación. Entonces, hasta así, coordinación no es. De las otras 10, funcionan mal. Y por eso se ha venido a tener que corregir la Constitución. Yo cuando decía que funcionaba mal eran los 2000, hoy tendríamos que entender cuál ha sido la evolución. Y decía también, conferencias o clases, no nos preocupemos, solo funciona mal desde el siglo XIX. Hoy, educación, salud, seguridad, y ahí me sigo, son concurrentes. ¿Y cómo los hemos logrado? Sistema Nacional de Educación, calidad para todos, homologar. ¿Y cuál es el sentido constitucional para poder justificarlo sin violentar la autonomía de los estados? Mi visión y mi interpretación, cumplimiento del artículo 1 constitucional, derechos humanos. No pueden ser diferenciados por donde vives o en donde naces. Si esto es cierto y las instituciones no han evolucionado, hay que evolucionarlas en parejo. Se aplica para todos, pero curiosamente, constitucionalmente no se le llama el sistema penal acusatorio, no se le llama y se le domina como sistema. Pero al de seguridad pública se le dice sistema, al de educación se le dice sistema, al de transparencia no, y lo es. Al electoral no, y lo es. Al de derechos humanos no, y lo es. Porque lo más importante en un análisis constitucional no es las palabras que dice, sino los principios, valores y alcances de esa cláusula constitucional. Entonces, sin duda, el sistema penal acusatorio es sistema. Y sin duda, si hizo nacional, y lo vas a hacer desde el punto de vista sustantivo, tendrías que tener espejo al Consejo Nacional de Seguridad. Ahí debería ser un Consejo Nacional de Seguridad y Justicia. ¿Y por qué? Porque tendrías que construir una política pública de justicia. Si yo los invito a que ustedes hoy se metan al internet, a las páginas que quieran, académicas, de todos los poderes, niveles de gobierno, y me encuentren cuál es la política pública de justicia del país. Y la divides en laboral, y en justicia cotidiana, y en la manera penal, pero para los
mexicanas y mexicanos, para nosotros hay o no hay justicia. El conflicto se da en una materia para su entendimiento y tribunales especializados para que se dé. Pero para el ciudadano es o sí o no hay justicia. Y en la justicia hay que tener una política integradora, que por cierto no tenemos. Europa, los mayores países, tienen ministerios de justicia, nuestros hermanos sudamericanos y centroamericanos por lo menos tienen ministerios o secretarías de justicia. Política pública integral de justicia, no hay. Política pública concreta en materia penal. Hoy por la Conferencia Nacional de Procuradores existe una petición que tuvo como viaje primero el análisis de la PGR, después la conferencia en unanimidad, después la conferencia de secretarios de Seguridad Pública, después la conferencia de gobernadores, después la Cámara de Diputados, senadores, la UNAM, el CIDE y el INACIP, una consulta nacional, y hay un documento que da luz, objetivos específicos de la visión integral de la Procuración de Justicia. ¿A dónde debe de ir? La responsabilidad de los titulares de las fiscalías y las procuradurías no es decidir el ejercicio o no de la acción penal. Ese no es su función. En donde funciona bien es la construcción de la política pública que hace asertiva que todos y cada uno de los miembros de las fiscalías, la investigación, la relación con las policías respondientes, los peritos, la capacitación, los medios alternativos, la ejecución de penas, en esta visión integral, si estás en los estándares internacionales y si tu población te está calificando como con respeto a tu institución y con una funcionalidad sobre la procuración de justicia. Si no, hagamos la reflexión de qué se necesita. Yo invito a que vean esa transformación, esa consulta y esa visión que debe de desdoblarse en la parte conducente y específica que no es en las leyes orgánicas, porque tendrías que pasar otra vez por todos los congresos locales y el federal para ver cada quien tiene una visión y estaríamos confundiendo la ley orgánica, que es un tema de facultades y distribución, a entender arquitectura institucional como un tema sustancial de ingenieros, que es el análisis de proceso para hacerlos eficientes, uno por uno, la interconexión de decisiones, la pertenencia como mística, la transformación de la institución con objetivos claros, en una periodicidad de, permítanme la figura, un ferrocarril de alta velocidad en función y transformándose. Existió y se dio en la materia económica, existió en México cuando se dio la transformación de recaudación de impuestos en el SAT, en el que tenía más gente que la Procuraduría General de la República, tenía percepción de más del 75% de corrupción, perdía más del 90% de los juicios. Tener pertenencia no existía. Estar trabajando en el sistema de tramitación tributaria en México y antes en la Subsecretaría de Ingresos era un vínculo real de calificación de corrupción. Hoy está entre los mejores del mundo. Hoy tiene uno de los elementos sustanciales de sistemas que, por cierto, se resguarda toda la información en este bello estado. Hoy se maneja a través de un fideicomiso que, por cierto, se llevó a la Corte por decir que era recurso público y se caracterizó ese derecho como un recurso privado calificado por la Constitución que le garantizara toda la transformación tecnológica del SAT. Hoy gana más del 90% de los juicios y hoy, a diferencia del 2000, en el 2000 se recaudaban 800,000 millones de pesos, hoy más de 4.5 billones de pesos. No se da por el crecimiento económico. Más de 2 puntos y pico se da por la eficiencia del SAT, y son mexicanas y mexicanos. ¿Qué se hizo? En esta política pública de la Conferencia de Procuración de Justicia, el mismo camino que se hizo en la materia económica de los 80s, de los 90s y los 2000. Mil gracias por su atención. Agradecemos las palabras del doctor Raúl Cervantes Andrade, a quien en estos momentos el maestro Alejandro Echeverría Cornejo le hace entrega de un reconocimiento y un presente por su valiosa participación con la conferencia magistral en este Congreso Nacional de Justicia Penal.
Les pedimos permanezcan en sus asientos para dar inicio de inmediato con el segundo panel del Congreso Nacional de Justicia Penal. También se les recuerda que por respeto a los panelistas y a los conferencistas, las puertas de este salón serán cerradas una vez que inicie con el panel o la conferencia.